Hola chicos, ¿cómo están? Esta es nuestra clase número 4. En la clase del día de hoy veremos los conceptos estadísticos básicos de población y muestra. El contenido de nuestra clase del día de hoy será conceptos de población y sus ejemplos, muestras, población finita e infinita y un ejercicio de comprensión básico. Continuamos. Nuestro concepto número 1, ¿qué es la población? Bueno, en estadística, la población es un conjunto de individuos que tiene o reúne ciertas características para un objeto de investigación. Una población es algo en sí que se quiere estudiar y reúne ciertas clasificaciones del estudio. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un estudio de la altura de los habitantes de Nogales, Sonora, nuestra población iba a ser todos los habitantes de Nogales. En el otro ejemplo, si nosotros hiciéramos un estudio de cuántos recién nacidos son amamantados con leche materna solamente, nuestra población sería los recién nacidos. No establece un lugar ni ningún hospital en específico, sino nada más dice recién nacidos. Y así sería nuestra población. Por el otro caso dice, si hiciéramos un estudio de todos los turistas que llegaron a San Carlos el mes de marzo de 2020, nuestra población sería los turistas. La población en estadística, muchachos, no se trata de un lugar en específico donde viven ciertas personas. Eso es completamente un error. En estadística se reúnen ciertas características de estudio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber o un estudio quisiera comprender todas las mujeres entre 15 y 25 años que usan maquillaje en Hermosillo, Sonora, esa iba a ser nuestra población. No son todos los que viven en Nogales, Sonora, no. Aunque vivan en Nogales, Sonora y sean hombres, ellos no son nuestra población de estudio. Y aunque vivan en Nogales, Sonora y sean mujeres, pero tienen menos de 15 y más de 25, ellas no son nuestra población de estudio. ¿Ok? Una población de estudio, en resumidas cuentas, son personas que reúnen ciertas características del estudio de la estadística. ¿Ok? Bueno, en una investigación estadística, la población a investigar siempre debe ser completamente aleatoria para evitar trampas, errores o mentiras. Bueno, a la estadística, como es una ciencia exacta, es inmanipulable a menos de que nosotros mismos la hayamos querido manipular por el método de investigación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber en las elecciones, cuando se hacen elecciones para presidente, si nosotros hiciéramos encuestas, sabríamos, por ejemplo, eh, que quisiéramos encuestar a personas mayores de 18 años que tengan credencial para votar y personas de forma aleatoria. Por ejemplo, si nosotros hacemos 100 encuestas y estas 100 encuestas se la pones a, a familiares que son simpatizantes de algún partido en específico o que sean primos, amigos, tíos, abuelos de la persona que está postulada de un partido en específico, pues bueno, nuestra investigación iba a ser sesgada y iba a mentir porque no dice una realidad. Por eso es muy importante hacerlo de manera aleatoria y aunque las encuestas arrojen que las 100 personas que nosotros encuestamos votan, por cierto, las 100 votan exactamente por un partido en específico, al momento de hacer el evento o al momento de que se haga el experimento, es decir, que sean las elecciones, veremos que nuestro estudio estuvo incorrecto porque tal vez no gane ese partido, sino que a la hora de hacer las encuestas nosotros tuvimos un sesgo, ¿verdad? Muy bien. En una investigación estadística, la población a investigar dice que debe ser aleatoria. Bueno,
continuamos con la muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población, que bien lo vimos anteriormente, de la población de estudio, que es un grupo de personas las que realmente se van a estudiar. Esta debe ser representativa hacia la población. Por ejemplo, las muestras tienen su propio cálculo matemático. Si yo fuese a hacer una muestra de todas las personas en el mundo que tienen gatos, ¿cómo saber cuántas encuestas iba yo a realizar? Bueno, eso se hace mediante unas operaciones matemáticas, las cuales veremos en la siguiente clase, que muestra de unas fórmulas, las cuales tienen probabilístico, tienen significados de probabilidad. Así que en nuestra siguiente clase lo veremos con más detenimiento en un pizarrón. Muy bien. ¿Por qué calcular una muestra? ¿Te imaginas, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuántos peces hay en el mar? Pues qué difícil iba a ser eso, ¿verdad? Íbamos a tener que agarrar todo el mar, el cual es muy amplio. Pues bueno, para no hacer eso, se hace una muestra. Aparte, una muestra es buena y también tiene resultados precisos. Se estudia con mayor rapidez la población. Es menos costoso estudiar una muestra que una población total. Es un tiempo mucho más reducido. Cuando se quieren estudiar 2 o más grupos, una muestra es la mejor. En el sector industrial depende de lo que se esté realizando, una muestra para saber si un lote pasa o es rechazado. ¿Te imaginas, por ejemplo, si una empresa industrial se dedicara a los lápices? ¿Cuántos lápices puede hacer por minuto y cuántos lápices puede hacer en un día? Probablemente millones. ¿Te imaginas si cada uno de esos lápices fuera inspeccionado por el inspector de calidad para saber en sí que todo el lote es completamente correcto? Eso le iba a llevar mucho tiempo y en sí mucho dinero a la empresa para poder saber. De hecho, iba a ser contraproducente y también podría aumentar los gastos de un simple lápiz. Para evitar eso, se realiza el muestreo en manera aleatoria para saber así si el lote es pasable o no. Bueno, dentro de nuestra población, que ya sabemos que es un conjunto de todo lo que vamos, que muestra ciertas características y que es de lo que vamos a investigar o se centra nuestra atención, hay dos tipos, la población finita e infinita. Nuestra población finita es cuando se conoce el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si yo quisiera investigar 14 chicas del grupo sexto B, es una población finita porque yo sé que hay 14 niñas o 14 chicas en el grupo sexto B. En nuestro siguiente ejemplo dice, los empleados de Coppel de Nogales, Sonora. Es una población finita porque yo puedo ir mañana a Coppel y preguntar o contar cuántos empleados tiene la sucursal de Nogales, Sonora. En nuestro siguiente ejemplo dice, si quisiéramos hacer una investigación con los jugadores del equipo de baloncesto de la UTN, eso iba a ser muy sencillo porque nada más tengo que ir a uno de sus entrenamientos y contar que son 7, 8 o hasta 10 personas más. Esa es nuestra población finita. Nuestra población finita, repito, es cuando conocemos el tamaño total de la muestra. Continuando con el siguiente concepto, nuestra población infinita es cuando no se conoce el tamaño de la muestra. Aquí es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer estudio con todos los peces del mar. ¿Te imaginas hacer un estudio con todos los peces del mar o con todas las estrellas del cielo?
No sabemos cuánto hay. ¿Tú sabes cuántos peces hay en el mar y sabes cuántas estrellas hay en el cielo? Pues bueno, por no saberlo, está dentro de nuestra población infinita. También si quisiéramos saber todas las personas mayores de 50 años del mundo, son muchas personas, ¿verdad? Entonces, como para la estadística, es muy difícil realizar un estudio como eso, si probablemente iba a ser en un hasta inexistente. Pues bueno, si se hacen ciertos cálculos matemáticos que, como te digo, vamos a ver la siguiente clase. Bien, vamos a dar un repaso a este ejercicio de comprensión.